son afroamericanos y latinos. Y de este 90%, está comprobado que más del 75% están presos porque no han podido pagar un abogado. Entonces, tenemos lo que alguien le llama aquí el complejo industrial de las prisiones. Es un gran negocio. Como esto se puede poner en el contexto del Salvador. Cada preso en El Salvador le trae a la familia de los Cristiani, a la familia de los Bukele, a la familia de los Dawison, a la familia de los Dávila, de los Ávila, aproximadamente entre 15 a 20 dólares diarios de ganancia. Entonces, en El Salvador también tenemos lo que es el complejo el de las prisiones industrial, en donde los que ya tienen bastante siguen teniendo más, a costillas de los salvadoreños que terminan presos, muchos por crímenes que no deberían de darles esos años que les dan. Entonces era lo que estábamos mencionando anteriormente. Pongámoslo todo esto en contexto. Y ya usted lo mencionaba también, aquí ya los aires se respiran, aquí se respira el aire de que va a ser una sociedad en donde ya la cultura de las masacres se va a convertir en una práctica cotidiana. Otro elemento importante que hay que mencionar: la población de Estados Unidos aproximadamente es de 310 a 320 millones de habitantes, de los cuales se dice, de acuerdo inclusive a varias fuentes gubernamentales, que el 95% de la población tiene armas en sus casas. Acá poseer armas es aún más importante para los estadounidenses que poseer libros. De ahí la cultura de armas de guerra, la cultura de violencia, la cultura de sangre. Y hay que recordarse también que este país está fundado en un lago de sangre, en donde exterminaron a más de 225 millones de nativos americanos. Entonces, esto algunos historiadores lo hemos comentado bastante y mucho, y hemos llegado a conclusiones de que el país que se funda en la sangre muere en su propia sangre. Y esto, acá en Estados Unidos, el aire que se respira también es que todo mundo anda aterrorizado. Ya se dieron cuenta ustedes también. Y aquí analizamos lo de la otra masacre. No hemos terminado de analizar una masacre cuando ya se da otra. ¿Se acuerdan ustedes la de Orlando? Y también el que cometió esa masacre, entre comillas, también era del ejército de los Estados Unidos. Trabajaba para una de las grandes compañías de seguridad privada. De hecho, es la compañía que le da seguridad a la casa presidencial ahí en El Salvador, la que anda protegiendo a los ministros, la que trabaja en las altas instituciones dando seguridad. Entonces, que no nos digan que estas son cosas aisladas, porque todo está relacionado. Vámonos entonces aquí con nuestro analista René para que nos dé su punto de vista, ya que escuchamos de Claribel y de Salvador, y luego después nos vamos a Alemania. Adelante, René. Bien, quizás brevemente un comentario sobre esos hechos que tienen, al parecer persiguen el mismo objetivo que la masacre de Orlando, que se ve implicado, digamos, se relaciona este supuesto actor material en la masacre de Orlando, que se declaraba de ISIS, de esta organización fundamentalista islámica, que mucha gente ya ha demostrado, ha argumentado que es una creación, o en todo caso es
Es un movimiento que le está haciendo el juego a la OTAN en Medio Oriente. En todo caso, como digamos, en la vieja jugada de lo que le llaman, hay un periodista que le llama las operaciones de bandera falsa. Entonces, con el objetivo de implicar, digamos, a esta organización islámica y a quienes atacaron a los latinos. Ahora, este caso ha pasado y estos nuevos hechos en Dallas, también, si vemos las implicaciones ahí, los pueblos negros. Entonces, son políticas para mantener la división, para cortar comunicaciones entre las comunidades de los diferentes orígenes continentales, étnicos, culturales. Entonces, mantener la división para poder preservar ellos la unidad y seguir avanzando en su estrategia de dominación mundial, el gobierno mundial. Hay que recordar que los mismos fundadores de los Estados Unidos, ellos de la independencia, 1776, que hablaban de libertad, igualdad, la búsqueda de la felicidad. Hay que recordar que esos mismos personajes eran esclavistas. Cada uno de ellos tenía esclavos también y defendía la institución del esclavismo. Entonces, no es una libertad y una igualdad y una búsqueda de la felicidad para todos, sino que es para ellos, los descendientes de los migrantes europeos, de la civilización europea cristiana, por decirlo así, porque incluso con la misma Biblia se justificaba la esclavitud, se justificaba el sometimiento del indígena en América y la dominación de los grupos europeos en cuanto al mundo. Esas visiones las siguen teniendo, la han ido variando. Bueno, aquí se hemos hablado, en las últimas semanas hemos hablado de la nueva doctrina Monroe. Entonces todo todo eso lleva objetivos políticos claros y solo es cuestión de aquí se ha analizado, es cuestión del análisis para poder establecer qué objetivos buscan. Y efectivamente están acentuando esas contradicciones interétnicas entre las culturas, digamos, entre cada uno de los grupos, para poder evitar cualquier unificación, cualquier alianza que es peligrosa para las élites. Veas el caso, por ejemplo, de los grupos anti-inmigrantes en Europa, ¿verdad? En todo caso, las políticas de la OTAN son las que están creando todas esas olas migratorias y al final también, y aquí es un poco aventurado decirlo, pero también acentúan esas contradicciones de estos grupos en contra de los migrantes. Entonces es todo un caos bien planificado, que busca los objetivos políticos de dominación. Esto es bien claro. Entonces, no sé, la valoración es esa, de que estos grupos desde los inicios, la independencia, para la guerra civil utilizaron a la población negra. Bueno, en el norte se decían que eran abolicionistas, en el sur se decían que eran esclavistas, pero en el norte se dependía muy poco de la fuerza, de la mano de obra esclava, y en el sur era totalmente dependiente de la mano de obra esclava. E inclusive Abraham Lincoln se atrevió a abolir la esclavitud, pero en el sur y no en el norte, como táctica, como maniobra político-militar. Y eso está demostrado por algunos historiadores estadounidenses. Hay un libro que se llama La otra historia de los Estados Unidos, ahí explican bastante. Ahí se explica bastante solo se cerró la cámara. Ahí se explica bastante cómo se vienen utilizando todas estas maniobras para mantener dividida a las poblaciones, ¿verdad? Se conoce mucho de los casos de cómo se mantenía dividida a la población nativa y que no tuviera contacto con la población negra que había llegado en calidad de esclavo, ¿verdad? Y así podemos mencionar miles de ejemplos y el más reciente son para dividir. Y asimismo, como lo decía ahí compañero Pablo, lo decía muy bien, es una cultura de violencia,
básicamente son pequeños movimientos que generan espirales de violencia. No se sabe hasta dónde va a llegar lo que acaba de suceder, porque la violencia se sigue desarrollando. Entonces, quizás también es importante recordar de que la población descendiente de África en América, además de haber sido esclavizada, también ha mantenido su resistencia durante siglos. Ha tenido una resistencia popular de su pueblo, digamos, de su forma de interpretar el mundo, que es muy importante poder conocer, poder, digamos, aprender también de esas formas de resistencia. No ha habido siglo dentro de la existencia de la institución de la esclavitud, y más después con la abolición de la esclavitud, digamos, el sometimiento de la población negra. No ha habido siglo donde no hayan resistencias, rebeliones, luchas, y siempre han estado defendiendo sus intereses de comunidad. Y de ahí vienen esos grandes movimientos del siglo XX que se dieron, ¿verdad? Los movimientos por los derechos civiles, el partido de las Panteras Negras, con más radicalización en la coyuntura de los 60, precisamente en esa coyuntura importante, y que hasta la actualidad no han dejado de resistir, a pesar de estar bien fragmentados, bien divididos, incluso lo mismo que nos ha pasado en Latinoamérica, bien divididos, bien desorientados, pero esos pueblos siguen en resistencia, y entonces a eso se debe los ataques que siguen dando, además de ese mismo, digamos, ese odio racial que se ha venido alimentando de una u otra forma, sutilmente, de una u otra forma se sigue alimentando la discriminación racial y étnica, y es importante analizar ese tema. Quizás por el momento no tengo mayor análisis que dar sobre el tema, pero sí, eso sí, son políticas divisionistas, también para confundir y para evitar cualquier fuerza capaz de poner en peligro las instituciones esclavistas de los Estados Unidos. Sí, bueno, amigos y amigas, estamos escuchando acá a nuestros analistas desde Centroamérica poniendo en contexto, ¿no?, los últimos acontecimientos que tienen mucho que ver, obviamente, no solamente con lo que conocemos como Estados Unidos de América, sino que también pues todas aquellas regiones que directamente o indirectamente son tocadas por lo que algunos le llaman el imperio más grande de toda la historia moderna del mundo, como lo es Estados Unidos de América. Bueno, hay analistas ya, de hecho, que están dándole lectura a estos acontecimientos como lo que dicen ellos el principio del fin, una descomposición social interna que va a regarse como fuego a lo largo y ancho de los Estados Unidos de América. Yo creo que ustedes también manejan los números. Hay no docenas, sino que cientos de grupos de milicianos fuertemente armados a lo largo y ancho de Estados Unidos que están dispuestos a sacar sus armas a cualquier hora y en cualquier minuto. Entonces son esas chispas que encienden el fuego y luego estalla todo y un nuevo orden nace. Acá en Dallas, saben ustedes, acá hay una ley en donde usted es libre de salir a la calle con su M16, con su fusil de asalto, con granadas en su mochila, con su revólver, con sus 9 milímetros. De hecho, hay individuos que andan hasta con antitanques, los andan en las calles. Hay escuelas en donde se le permite al profesor entrar armado y obviamente los estudiantes tienen, a la par del libro, tienen su revólver en el pupitre. Esto es legal en varios estados de la Unión Americana. La Constitución política le dice al Estado